Hola, buenas compañeros y compañeras de Una Visión para ti. Yo soy Antonio de Granada, España. Mi fecha de abstinencia es el 19 de abril del 2019 por la gracia de mi poder superior y espero que por muchos años. Junto con mi compañera Priscila y el poder superior, queremos presentar la Junta de Compañerismo del día de hoy, 28 de junio del 2020. Los compañeros Santiago, la compañera Leticia, R y la compañera Leti M nos van a hablar de sus experiencias. Santiago nos va a hablar de los pasos uno, 2 y 3. Leticia R nos va a hablar del cuarto, quinto, octavo y noveno. Y Leti M nos va a hablar del 10, 11 y 12. Por el orden indicado, el compañero Santiago nos habla del uno, 2 y 3. Adelante, Santiago, te escuchamos. Saludos compañeros y compañeras de Una Visión para ti. Soy Santiago, comedor compulsivo y en abstinencia completa desde el 24 de junio del 2019. Muy agradecido por poder estar aquí entre ustedes, recuperándome un día a la vez. Sobre todo resalto lo de un día a la vez porque soy de los que quieren las cosas rápidas y para siempre. Sin embargo, aquí he aprendido que hay otras formas, que son paso a paso, solo por hoy, un día a la vez. Nada de inmediatez. En este año de abstinencia completa he aprendido a atesorar mi vida y una vida libre de comer compulsivamente. Los responsables de organizar esta junta me han invitado a compartir con ustedes mi experiencia en torno a los pasos uno, 2 y 3. Sin embargo, quiero empezar por algo de mi historia de cómo llegué a comedores compulsivos a una visión para ti. En primer lugar, quiero compartirles que no sabía qué era eso de comer compulsivamente. Ni siquiera había escuchado de cómo los alcohólicos se recuperan de su enfermedad. Por lo tanto, todo este camino se inició como algo completamente nuevo. En noviembre del 2018 empecé los trámites para una cirugía que me tenía que hacer. Sin embargo, cuando el doctor revisó mis analíticas, se dio cuenta de que estaba manejando unos niveles muy elevados de insulina en sangre desde hace mucho tiempo, que estaba en sobrepeso, pero por mucho, y que por el historial médico familiar tenía un peligro claro que estaba tocando mis puertas. A mi edad, a la edad de 26 años, entonces podría ser diabético. De ese momento recuerdo dos cosas. La primera fue que el doctor pospuso la cirugía un mes más hasta que se normalizaran dichos niveles de glicemia, cosa que no iba a ocurrir porque no cambié nada de mi forma de comer. Quizás a partir de ahí comí menos, y lo pongo en mayúscula menos, de dulces. ¿Y por qué digo que lo pongo en mayúscula al menos? Porque en la práctica seguía comiendo otras cosas y seguía comiendo dulces. Y lo otro que recuerdo de ese momento fue que entré como en un cuadro que yo mismo me diagnostiqué de depresión. Aunque sé que la depresión es un tema bastante delicado, pero yo mismo decía algo no iba bien. Recuerdo que me subí al carro y mientras iba manejando a casa, llamé a mi mamá, llamé a dos amigas, les conté y lloré. En ese momento sentí que por más que intentaba, de cuidar, nada, de cuidar mi cuerpo, nada valía la pena, ningún esfuerzo de lo que había hecho. Porque, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera u otra yo siempre he hecho mucho ejercicio, he hecho ejercicio como un loco, siempre he madrugado para ir a hacer ejercicio al gimnasio. Recuerdo que siempre me levantaba a las 4 de la mañana, hacía ejercicio, salía a correr. Sin embargo, nada de eso funcionaba. Nada. Al mes siguiente vino la operación, la glicemia igualita y yo más gordo. En febrero, que es mi cumpleaños, y por el carácter que tengo así de sociable, tengo muchos amigos. Todo el mes de febrero eran unas pequeñas fiestas con distintos grupos. Hasta un día, en la última de esas cenas, una amiga de toda la vida empezó a comportarse raro, perdón. Y cuando digo raro, lo digo porque en ese momento para mí era raro y luego ahora, hoy en día, veo que esa rareza pasó a ser una normalidad.
¿Por qué digo esto? Porque vi que ella estaba pidiéndole al mesero del restaurante una serie de cosas que nunca antes había escuchado. Por ejemplo, que si el jugo fuera sin azúcar, que si esta cantidad de vegetales, que si fueran cocinados de tal forma, etcétera. Cosas que hoy todos sabemos que se hace si uno va a un restaurante para cuidar su abstinencia. Bueno, ahí, en medio de todo eso, y yo más gordo que nunca, llegué, en ese momento tenía 103 kilogramos, que nunca había llegado a ese nivel. Ella me invitaba a un lugar donde, según ella, yo iba a aprender a comer saludable. Bajo ese eslogan me convence porque yo sé que algo va mal. Esto fue un sábado y ya el jueves estábamos en una primera reunión donde ahí conocí por primera vez a mi padrino. Finalmente, lleno de miedos, me pongo en contacto con mi padrino y ahí inició esta historia de recuperación que hasta hoy me mantiene libre del comer compulsivamente y en un peso saludable de 78 kilos. En el paso uno, y con esto empiezo mi historia de los pasos, reconocí que era impotente ante la comida y que ya estaba ingobernable, que esta enfermedad me había hecho tomar un fondo serio, me había hecho tocar fondo serio y por tanto necesitaba ayuda. Recuerdo que con mi padrino, durante trabajábamos este paso, fui entrando en mis recuerdos, viendo las cosas que había hecho durante mi vida por la comida. Por ejemplo, robar dinero a mi familia, comer desde pequeño, comer a escondidas, comprar cosas lights, disque para no engordar y así comer más, entre otras cosas más que hoy puedo decirlo y con tranquilidad porque las he reconocido, que sé de dónde venían esos impulsos. Ahora bien, yo no podía entender que con el carácter que tengo, las capacidades humanas y académicas que he desarrollado, podía estar tan atrapado por la comida. Sin embargo, fue un trabajo de poco a poco, crear conciencia. En este paso, me ayudó a apoyarme a compartir la opinión del médico y la historia de Bill. Conceptos como alergia, obsesión mental y deseo imperioso eran completamente nuevos y que poco a poco entrarían en mi mente para que entendiera la gravedad del asunto. Esto no era un relajo. En este paso, pasé a hacer por primera vez un listado de los alimentos que no debo tener cerca. No era ni siquiera de los cuales tenía que abstenerme. En este momento no los podía tener cerca, porque recién empezada mi abstinencia, mi buena voluntad y mi deseo de recuperación no eran lo suficientemente fuertes para garantizar que podría relacionarme, entrar en contacto con ellos, aunque no me lo comiera, de manera impune. Recuerdo que en este espacio de tiempo, mientras estaba en este paso, yo estaba muy sensible, irritable fácilmente, y mi cuerpo se estaba desintoxicando full. Por eso me distancié de los amigos, de la gente con la que antes me gustaba salir. De hecho, recuerdo que tenía un grupo de amigos que yo mismo creé, que era simplemente para salir a comer a distintos restaurantes de la ciudad. Cada sábado había un responsable de conseguir un restaurante. Esto porque yo de una manera u otra también me creía el alma de las fiestas. Mis amigos siempre estaban dispuestos a irnos de rumba cada fin de semana, si no era que durante la semana también. Yo mismo me puse en cuarentena cuando empecé mi abstinencia. Estaba completamente derrotado, no sentía que tenía más posibilidades y como dice el refrán, todos los huevos estaban puestos en una sola canasta. O sea, no había más que perder, sino que esta era la única y la última posibilidad que entendía. Por tanto, confiaba que aquí podía recuperarme. Asimismo, recuerdo que al principio, con eso del distanciamiento de mis amigos, o como diríamos hoy en día, distanciamiento social, no salía a ningún lado, porque sabía que si salía iba a perder. En esta sensación de que no tenía nada que perder, antes bien, mejor que ganar, di el primer paso. Y pasé de lo que recuerdo que en el taller nos dijeron, de la negación al reconocimiento, de la negación de la enfermedad a la conciencia de que sí, soy un comedor compulsivo y eso me costaba mucho reconocerlo. Paso 2. Con este mismo dinamismo empiezo entonces el paso 2 y con la ayuda de mi padrino empecé a pedirle a mi poder superior, que en mi caso le llamo Dios, que me devolviera el sano juicio, porque hasta ese momento no había podido. Vaya tarea esta. Ahora tenía que confiarle a Dios hasta el modo en cómo comía. Soy creyente
y desde mi fe he asumido también un estilo de vida. Sin embargo, nunca pensé que una cosa tendría que ver con la otra. De hecho, pensaba que en estos grupos eran agnósticos completamente, que la gente no hablaba de Dios. Pero vaya sorpresa, en la oración de la serenidad empieza invocando a Dios como mi poder superior. A partir de ahí, y sin yo saberlo, se empezó un proceso de sensibilización interior en mí que fue venciendo mi autosuficiencia, mi orgullo desmedido por ser el mejor, mi deseo de controlar todo lo que me rodeaba y mi tendencia a manipular a los demás para salirme siempre con la mía. Palabras de mi padrino que no se me olvidan. Cito: muchacho, suelta eso, suelta ese control que tú no eres el que sabe. Y poco a poco fui poniendo en manos de mi poder superior, a quien yo llamo Dios, hasta incluso lo que me comía. Antes de eso, en casa comía. Como le escuchaba a una compañera, en cada comida yo hacía la siguiente oración. De alguna manera u otra me ayudó. Que esto que tengo en mi plato sea suficiente. Y al terminar de comer decía: gracias, Señor. Con este último, con el gracias, cerraba mis comidas y no comía nada más después de ahí. Finalmente, me fui abriendo a la posibilidad de que Dios asumiera las riendas de este proceso, que yo no era el protagonista ni el responsable. Le fui permitiendo que me transformara y que me ayudara a reconocerme vulnerable. Con esto defino el paso 2: dejar que Dios sea el protagonista y que por tanto pueda reconocerme vulnerable delante de Él. Si me sentía y reconocía vulnerable, entonces necesitaba a alguien que me protegiera y me cuidara. Antes era mi ego que intentaba hacer ese papel. Ahora, luego del paso 1 y 2, quería que fuera mi poder superior, a quien yo llamo Dios. Tenía clara cuál era la experiencia de Dios que había tenido en mi historia. No dudaba de su amor para conmigo, de su deseo de contar, de su deseo constante de búsqueda y de que Él estaba siempre esperándome cuando yo retornara a casa. Pero me costaba asumir esas cualidades de Dios. No quería ser amado porque yo también debía responderle con reciprocidad a su amor. Por eso dije que estaba en un proceso de transformación interior. En ese sentido, asumí en mi espacio de meditación una oración que es muy común en la espiritualidad que practico, que me ofrece, que ofrece al poder superior toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Me aferré a ella de alguna manera y junto con mi paso 3 fui abriéndome poco a poco a la acción de Dios. Por eso, una vez sensibilizado por el paso 1 y 2, primero de que yo era impotente ante la comida compulsiva, que yo era impotente ante las cantidades, que era impotente ante algunos alimentos, y luego en el paso 2 de que solo reconocer de que solo Dios, mi poder superior, era el que me podía liberar de ese deseo imperioso y me podía mantener abstinente. En el paso 3, luego de todo este proceso, me costó soltar, reconocer de que Dios eres el único que podía y que era el único que podía devolverme el sano juicio, y al devolverme el sano juicio me podría mantener abstinente. Me tocó simplemente que aprender poco a poco a dejar a Dios ser Dios en mi vida. Por eso, como terminaba el audio anterior, en la oración que para mí y desde la espiritualidad que practico me ayuda, era como: no solamente la comida, Señor, te entrego, sino también te entrego mi libertad, que yo no decida a partir de ahora, mi memoria, porque mi mente es traicionera, mi entendimiento, porque yo quiero pensar y quiero racionalizar mucho las cosas, y mi voluntad, porque yo podría decidir muchas cosas, pero sé que mientras esté bajo tu cuidado, pues siempre estaré en puerto seguro. Aquí, sobre todo lo del entendimiento, porque con las capacidades académicas que he desarrollado a lo largo de mi historia de formación, de mis estudios, pues yo racionalizaba mucho, 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 mucho. Y en un momento llegué al convencimiento de decirme a mí mismo que porque yo racionalizo tanto para mantenerme abstinente,
que por qué yo quiero investigar todos los detalles de algunos alimentos más que de otros. Cuando estaba fuera comiendo compulsivamente no hacía nada de eso. Porque aquí, cuando estoy en el programa, quiero saber de todo, hasta el más mínimo detalle. Y me quiero volver casi especialista en algunos alimentos para así poder consumirlos. Sin embargo, antes de conocer este programa, pues simplemente lo comía y punto. Entonces, te entrego también mi entendimiento para que mi soberbia, mi orgullo y mi deseo de ser mejor, pues no se apodere de mí. Y me aferré a esta oración que me ayudó muchísimo y que me ayuda todavía. También con mi padrino iba dialogando sobre cómo antes mi deseo de tener el control eh, era como tan grande, ¿no? Y a veces yo quería como hacer el papel de Dios en la vida de los demás. Yo quería juzgar, quería como controlar, quería manipular cómo la vida de los demás se iba desenvolviendo. Y aprendí poco a poco a reconocer de que yo simplemente soy un sujeto que tiene una manera de acercarse a la vida, tiene una manera de acercarse hacia el poder superior, pero que eso no es la totalidad. Ahora en el programa estoy aprendiendo a eso, que las personas tienen muchas maneras distintas, incluso de entender el párrafo que compartimos cada día, que no hay una única manera de entender al poder superior. O sea, no entro en conflicto con eso, pero me ha costado pues reconocer de que solo Dios es posible el que me devuelve el sano juicio, y al devolver el sano juicio me pongo en su disposición, me pongo a su cuidado. Para mí esa es la palabra que define o que centra el paso número 3: ponerme al cuidado del poder superior como yo lo concibo, que en mi caso es Dios. No hay otra manera de concebir mi recuperación si no es en las manos de Dios. Finalmente, y con esto termino mi compartir, compañeros y compañeras, hay dos cosas que tengo anotadas en mi libreta sobre este paso, el paso 3. Y la primera es que aprendí de este paso. Y así sencillamente y con la ingenuidad que caracteriza a aquellos que estamos conociendo, es que es necesario, lo primero que es necesario, abandonarme en las manos de Dios. Pero ese abandonarme se va poniendo en práctica en poco y en pequeños detalles, poco a poco, un día a la vez. Y lo segundo, que la libertad es un fruto de trabajar los pasos. Si hoy en día yo puedo hablar con tranquilidad sobre mi adicción, que no me da problema que venga una gente a mi habitación y vea el libro grande y me pregunte, y poder hablar sobre eso con tranquilidad, poder reconocerme compulsivo ante la comida y alcohólico ante otros, que hoy en día esa libertad que tengo, que no es un orgullo, sino simplemente es fruto de un trabajo de pasos, que me ha ayudado a identificar como esas cosas que no me dan bien. Incluso en mi vida, inventariar relaciones, amistades, modo de relacionarme y descubrir qué es lo que me está moviendo. Y lo otro que he descubierto de este paso que me ha ayudado mucho es depositar mi confianza en primer lugar en Dios. Esta mañana, bueno, por la mañana generalmente cuando me levanto, pues lo primero que hago es que doy gracias. No hago un discurso, simplemente gracias, porque el hecho de vivir y vivir de esta manera es una gracia, y es una gracia. Finalmente, la segunda cosa que tengo anotada en mi libreta es una oración que yo escribí de este paso, el tercer paso, como fruto y como deseo interno y profundo de entregarme a mi poder superior, a quien yo llamo Dios. Y básicamente dice así: poder superior, amigo y compañero de camino, me pongo en tus manos. Reconozco que no soy quien muchos creen, que soy un ser humano necesitado de tu gracia, que por sus limitaciones comete muchos errores, que negocia fácilmente muchas cosas que son importantes por aquello que no lo son tanto. Ayúdame a seguirte desde la vivencia de la abstinencia completa. Enséñame a verte actuando dentro de mí y en mi alrededor. Quiero seguirte, seguir tu ejemplo. Quiero ayudar a otros a que te encuentren y que caminen hacia su propia libertad. Dame la fuerza de tu espíritu para alcanzar serenidad y libertad. Enséñame a ser feliz. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por escucharme. Hasta aquí mi compartir de mi experiencia o las experiencias, porque son en plural,
vividas durante el trabajo de los pasos uno, 2 y 3. Muy agradecidos con los compañeros Priscila y Antonio que coordinan esta junta de compañerismo el día de hoy. Muchas gracias. Felices 24 horas. Muchas gracias, compañero Santiago, por tu compartir. Siguiendo el orden indicado, pasamos a Leticia R, que nos va a hablar de los pasos cuarto, quinto, octavo y noveno. Adelante, compañera Leti, te escuchamos. Hola compañeros de Una Visión para Ti, soy Leti R, comedora compulsiva en abstinencia completa desde el 25 de enero del 2018. Realmente les agradezco por permitirme servir y compartir pues mi experiencia dentro del grupo. Muchas gracias a la compañera Priscila que me invitó a hacer este servicio. Bueno, pues yo les voy a compartir mi experiencia en los pasos 4, 5, 8 y 9. Pero antes quisiera contarles un poquito cuál es mi historia como comedora compulsiva. Yo, pues siendo muy niña, era una niña normal y delgada, una niña que como muchas otras tenía problemas para terminarse lo que le servían y no me gustaba mucho la comida. En mi familia siempre era un tema el que yo me terminara los alimentos, el que yo no me podía parar de la mesa si no había terminado todo lo que estaba en el plato. Y pues pasé muchas tardes ahí sentada porque no me terminaba nunca esa comida. No sé en qué momento de tener ese problema con mi familia, porque ellos decían que yo no me alimentaba como debía ser, pues pasé al extremo de empezar a subir de peso y ahora ya la preocupación de mis papás no era porque no comía suficiente, sino porque comía de más. Entiendo que en esa época había otra educación, había otra cultura. Yo crecí en la época en la que los niños gorditos se consideraban que eran los niños saludables y las porciones que me servían en el plato pues eran porciones para adultos. Entonces, poco a poco fue pasando el tiempo y yo alrededor de los 8 años, 9 años empecé a subir de peso y así como crecía iba aumentando en peso. En la adolescencia subí muchísimo, llegué a pesar más que mi mamá, que también ella tenía sobrepeso y yo era la más gordita de toda mi familia. Más o menos, nunca hice dietas, eso sí, mi mamá siempre recuerdo que me hablaba de la moderación. Ella decía que las dietas no funcionaban y tenía razón, pero ella me decía que yo tenía que aprender a comer de forma moderada, algo que por supuesto nunca pude hacer. Con el paso del tiempo pues llegué ya a una gordura mayor, a tener un sobrepeso muy visible, muy considerable y pues ya estando yo en la universidad fue que intenté acercarme a los grupos de 12 pasos, pero no lo hice. Justamente en esa época yo me puse a dieta, la primera dieta de mi vida cuando iba a graduarme y pues bajé alrededor de 12 kilos. Esa fue la buena noticia. La mala noticia es que me compré mi vestido de graduación 15 días antes de la fiesta y para el día de la fiesta ese vestido ya no me quedó. Pues como ese tipo de frustraciones con mi vestido de graduación, viví muchas experiencias similares. De ahí pues empezó la carrera de hacer dietas que yo misma me inventaba, quitándome carbohidratos. Nunca fui a nutriólogo hasta después, ya después de muchos años. Hacía apuestas con amigos para bajar de peso, las cuales siempre ganaba y pues el premio era una comida. Poco a poco ya trabajando yo empecé a tener también prácticas de bulimia, en una dieta en la que posteriormente también perdí mucho peso, pues empecé a planear que solamente iba a comer una vez al mes. Iba a darme un atracón porque un día de pronto en esa dieta se me antojó algo y no pude parar ese día de comer. Entonces empecé con los periodos de atracón y poco a poco fueron más frecuentes y entonces empecé a provocarme el vómito. Así fue como yo llegué por primera vez a un grupo de CCA en el año 1998.
Yo tenía 27 años. Empecé con una abstinencia de 3 comidas al día, la cual me funcionó al principio. En definitiva, me funcionó para terminar con mis prácticas de bulimia. Pero como les dije anteriormente, la moderación no es para mí y llegó el día en el que yo no pude sostener esa abstinencia y entonces pues empecé a comer de más. Posteriormente empecé a hacer una abstinencia sin harina ni azúcar refinada. Esa abstinencia me dio resultado en esa época, pero pude estar abstinente alrededor de 3 años. Y yo creo que me dio resultado porque en esa época yo no consumía ningún tipo de edulcorante, ningún tipo de refresco. Lamentablemente yo me embaracé, digo lamentablemente no por el embarazo, sino por las consecuencias. Durante mi embarazo logré estar completamente abstinente, pero cuando nació mi primer hijo en el hospital no pude poner el límite y me llevaron un jugo artificial con azúcar, por supuesto, y mi grandiosa idea fue: no pasa nada, me tomé el jugo, pensé que regresando a mi casa podría retomar la abstinencia, por supuesto que no lo pude hacer. Y bueno, a partir de ahí empecé a tener caídas y levantones, a perder la abstinencia, recuperé mucho peso. 2 años después, en un periodo de 3 meses, recuperé 15 kilos y bueno, pues esa fue mi historia, subir y bajar de peso ya en grupo, sin poder mantener una abstinencia sostenida. No podía estar más allá de 4 o 6 meses abstinente, a veces una semana y recaía. Así es como yo llego a una visión para ti. Con esa historia viví esa situación de no poder mantener una abstinencia durante más de 15 años. Y de hecho, cuando yo llegué a una visión para ti fue al grupo del chat, pero yo ya no quería saber nada de grupos. Yo ya había dejado el programa de recuperación desde hacía mucho tiempo. Afortunadamente una compañera me invitó a entrar y pude escuchar historias de recuperación. Aquí en Una Visión para Ti aprendí lo que es la abstinencia completa. 0 harina, 0 azúcares, 0 edulcorantes, 0 alcohol, 0 comer entre comidas, no comer nada que se parezca a mis alimentos alcohol. Gracias a Dios tuve la fortuna de empezar a trabajar con una madrina que es mi madrina actual, con la cual actualmente pues continúo trabajando todos los días y estuve dispuesta a aceptar el regalo de la abstinencia. Lo que aprendí en Una Visión para Ti fue justamente eso, que la abstinencia es un regalo que Dios me da todos los días si yo estoy dispuesta a aceptarlo. Pues una vez que yo pude dar el primer paso y entregar mi comida a Dios y estar dispuesta a tener esa abstinencia tan estricta que a mí al principio se me hacía una exageración y se me hacía pasarme al otro extremo, a una obstinación y a una obsesión por controlar mi comida, y se me hacía absurdo tener que cargar mi comida a todos lados. Afortunadamente lo entendí rápido y hoy me siento inmensamente afortunada y feliz de poder tener esa posibilidad de llevar mis alimentos cuando es necesario, de medir las porciones, de pesarlas y también de tener esta abstinencia tan limpia. Entonces, pues empecé a trabajar con mi madrina los pasos, el primer paso, el segundo paso y el tercero, los cuales yo pensé que ya los había dado años anteriores, ¿no? En muchas ocasiones pensé que ya los había dado, pero esa disposición que se necesita no era completa y yo había tenido muchas reservas mentales. Cuando me dijeron que tenía que hacer el cuarto paso, pues mi primera reacción fue que yo ya había hecho un cuarto paso y había sido un cuarto paso muy largo en el que yo me terminé más de un cuaderno escribiendo y yo no quería pasar por ese mismo proceso nuevamente porque sentía temor, no quería volver a traer todos esos resentimientos. Sin embargo, el cuarto paso que yo hice aquí en Una Visión para Ti fue completamente diferente. Primero porque no fue tan largo, fue un paso muy práctico en el que me enfoqué en los resentimientos principales, pero además este cuarto paso me permitió salirme de mi victimización, de ese lugar a donde yo siempre era
la víctima de los otros, era a quien le habían provocado algún daño. Con mi madrina aprendí que este cuarto paso tenía una última columna donde después de que yo hablaba de todos esos resentimientos y todo lo que me habían hecho los demás, también tenía que escribir lo que yo había hecho. Y entonces aprendí a ver cuál había sido mi colaboración en todos esos resentimientos. Y me di cuenta que yo había hecho muchas cosas, que yo también había dañado a muchas otras personas. Y pues así fue como hice este cuarto paso. Yo lo hice en un formato de columnas, en un formato que aprendí en un taller de Guadalajara con Ruth y que a mí me funcionó mucho. También fue un cuarto paso en el que quedaron atrás todos esos meses de hacer catarsis, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a grupos a donde se hacían unas catarsis enormes, incluido en el cuarto paso. Eso tampoco pasó y yo creo que eso a mí me permite enfocarme en lo que realmente es la recuperación. Mi quinto paso lo pude hacer con mi madrina en uno de los talleres. Ya lo habíamos estado haciendo por teléfono y pues a la distancia, pero tuve la oportunidad de que aquellos puntos más delicados y aquellos aspectos de mi vida que más me avergonzaban y que yo guardaba como grandes secretos que pensé que me iba a llevar a la tumba, pues se los pude decir a mi madrina y pude admitir ante Dios, ante mí y ante otro ser humano la naturaleza exacta de mis defectos y pude admitir quién soy yo. Para mi sorpresa, yo que tenía tanto miedo de la reacción de mi madrina, pues su respuesta fue una respuesta de comprensión y de entendimiento y yo siempre le voy a agradecer por eso. En el paso 6 y 7 lo que toca es estar completamente dispuestos a dejar que Dios nos libere de nuestros defectos de carácter. Estos defectos de carácter nosotros ya los pudimos identificar en el paso 4 y en el quinto. Y tenemos que pedirle a Dios lo más humilde posible que nos libere de esos defectos. Yo sé que esto en mi caso es algo que no ha sido automático, que me ha costado trabajo y sin embargo yo he visto cómo a poco he ido soltando esos defectos de carácter, cómo poco a poco Dios me ha liberado porque es mi poder superior quien ha logrado este milagro. Justo yo he comentado que ahora que estamos en la cuarentena, pues en estos 3 meses de encierro yo no he salido para nada de mi casa. Y justo aquí fue donde me di cuenta de esos cambios y de esa liberación de los defectos de carácter que Dios me ha permitido, porque yo comúnmente durante las vacaciones, a los 3 días de estar todos metidos en mi casa, yo ya me había peleado con mi esposo y si la vacación duraba 2 semanas, eran 2 semanas en las que yo ya no le dirigía la palabra, sentía mucho rencor, mucho enojo, me enojaba también mucho con mis hijos, azotaba puertas. Compañeros, pues me duele mucho reconocer esto, pero para mí las vacaciones eran periodos muy difíciles, eran periodos en los que se vivía con mucho estrés y con mucha agresión en mi casa, también de parte de los demás, porque claro que reaccionaban, pero yo hoy reconozco que contribuí mucho a eso. El día de hoy he visto que la situación ha sido difícil, pero también ha sido completamente diferente. Y hoy me siento muy agradecida por eso. No significa que esté en nubes rosas, claro que tengo que seguir trabajando mis defectos de carácter, pero para mí ha sido un cambio fundamental mi convivencia con mi familia en esta situación de total y completo encierro, donde estamos las 24 horas del día conviviendo juntos. Sé que Dios me tiene que, sé que yo tengo que seguir trabajando de la mano con Él para poder liberarme por completo de estos defectos de carácter, pero es algo a lo que solo por el día de hoy estoy dispuesta y también estoy dispuesta a dejar de ver qué es lo que los demás hacen mal y enfocarme en cuáles son mis defectos de carácter, no los defectos de las demás personas. Y sé que me falta mucho por avanzar, pero este trayecto ha sido de mucho aprendizaje
y estoy segura de que poco a poco iré teniendo más logros porque son muchos los defectos, ¿no? No solamente la irritabilidad, el enojo, el explotar, a veces también la pereza, el desorden, em, la avaricia, la inseguridad, ¿no? Todos esos miedos y esos defectos que durante años me han dominado. Y bueno, pues así llegamos nosotros al paso 8 y 9, donde pues en el paso 8 hacemos una lista de todas las personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar este daño. Y en el 9 pues es reparar justamente, ¿no? Ya llevar a la acción esa reparación con esa lista en la mano. Y en este párrafo, en este paso 9 es muy claro cuando nos dice que tenemos que reparar, excepto cuando al hacerlo podamos perjudicar más a otras personas, podamos hacerles más daño. Y esto también fue algo que me dejó siempre muy claro mi madrina. Primero les contaré que a mí hacer las reparaciones me daba pánico. Y yo desde que iba en los primeros pasos, cualquiera de las ocasiones anteriores que estuve en otros grupos y en una visión para ti también, pues nada más de pensar en eso me llenaba de mucho temor, de nerviosismo, yo no me creía capaz de ir a pedir una disculpa y sin embargo pude hacerlo en todas las ocasiones en las que fue necesario. Y sí siento que fue una experiencia liberadora. Los resentimientos que más fuertes creo que yo tuve fue con mi mamá y con mi papá. Y creo que hoy nuestra relación ha cambiado drásticamente luego de la reparación. A mí me ayudó mucho poder hablar con ellos y expresarles mis sentimientos. Pero no solamente pues hay esas reparaciones de manera directa. En mi caso también hubo otras reparaciones en las que yo tenía que hacer oración. Eso cuando me lo sugirió mi madrina, pues la verdad es que en varias ocasiones se me hizo como absurdo porque además hubo ocasiones en las que yo tenía que hacer reparaciones, oraciones, pedirle a Dios por personas que yo pensaba que me habían hecho daño. Sin embargo, reconociendo la parte que yo había cometido también, pues en esas agresiones me di cuenta que sí tenía que hacer las oraciones. Otra cosa que me dejaron muy en claro es que hay reparaciones que son de por vida y que yo no puedo estar haciendo reparaciones si sigo con la misma actitud. Esto en el caso de mis hijos, en el que yo sé el día de hoy que como comedora compulsiva y en plena actividad de consumo, pues muchas veces les hice daño. Hoy tengo que seguir adelante y que seguir trabajando, pero sobre todo tengo que dejar de tener esas conductas que dañaron a otros. Y pues así es como yo creo que esto me ha permitido, sin darme cuenta de qué manera, porque no ha sido como algo que yo tenga así palpable, pero cuando me doy cuenta de que con todo este trabajo he podido empezar a obtener las promesas del programa. Como dice el libro, he podido conocer una libertad y una felicidad nuevas. Estoy segura que es por el trabajo de los pasos. A mí en estas promesas del programa que surgen después del paso 9, me gusta mucho la parte donde dice que sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros y cómo desaparecerá la inutilidad y la lástima de nosotros mismos. En mi caso, yo recuerdo mucho que etapas, todavía les estoy hablando de hace 3 años, etapas en las que yo me la pasaba llorando con una fuerte depresión y no sabía por qué estaba llorando, sentía que era incapaz de ir a buscar y a pedir un trabajo porque pensaba que no lo iba a poder hacer. Hoy me doy cuenta, de pronto, ¿no? Un día hace como un año me di cuenta de que esa época se había terminado, de que yo ya no me la pasaba llorando todos los días, que no hacía drama por cualquier cosa, y yo hoy tengo un trabajo en el que ya llevo más o menos el mismo tiempo que llevo en Una Visión para Ti, 3 años,
pues ahí en esa misma empresa, y me siento bien, me siento útil, me siento una persona capaz, y yo creo que todo esto me lo ha dado el programa, sin duda, el poder superior y todos ustedes. Realmente yo me siento agradecida, y yo sé el día de hoy que Dios está haciendo por mí lo que yo no pude hacer sola. Solo por el día de hoy me quedo en una visión para ti. Sigo trabajando todos los días con mi madrina y con mis ahijadas, y estoy infinitamente agradecida con ustedes y con el grupo. Pues es lo que les puedo compartir. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo bien fuerte. Muchas gracias, Leticia R., por tu compartir y por tu fotografía. Siguiendo el orden indicado, ahora pasamos con Leti M., que nos va a hablar de los pasos 10, 11 y 12. Adelante, compañera Leti, te escuchamos. Hola, buenas noches, compañeros. Soy Leti M., comedora compulsiva abstinente por la gracia de Dios desde el 25 de enero de 2017. Muchas gracias, Fabiola y demás servidores por este regalo del servicio de compartir mi paso 10. Y pues empiezo por decirles que este hábito de hacer un examen de conciencia, pues tal vez si yo lo hubiera adquirido desde mis primeros años, tal vez no hubiera sucedido que me convirtiera en una comedora compulsiva. ¿Por qué? Pues porque fui almacenando todos mis disgustos, mis resentimientos, mis egoísmos, y, y todo ello pues me llevaron a comer y a comer. Entonces, lo que yo entiendo de este paso 10 es que si me aprendo y me habitúo a hacer este ejercicio de hacer un minucioso examen durante el día y en la noche, pues voy a andar ligera. Por ahí dicen que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Pues en mi caso, no hay mejor abstinencia que una conciencia tranquila, porque este paso invita a que yo pueda detectar mis fallas a lo largo del día, admitirlas sin estar buscando justificaciones y sobre todo corregirlas. Y en este detectarlas viene una parte muy importante que tal vez solo una vez se me ha concedido al 100%, que es tener conciencia del daño hecho y con ello un dolor sincero por esa falta cometida. Entonces, creo que conforme este hábito se va desarrollando, la manera de llevarlo a cabo es más genuina, es más liberadora, y, y puede permitirnos otras 24 horas de abstinencia completa. Hay algunas fallas, como sabemos, que no es por acciones cometidas, sino por aquellas acciones que no cometí y que pude haberlo hecho para ayudar a alguien más. Entonces, me gusta cuando en este paso se nos invita a hacer pausas a lo largo del día, que es a lo que se le llama este examen de conciencia inmediato. Cuando notamos que las cosas habían podido ser distintas, ¿no? En ese momento, e intentar corregir, aprenderme a disculpar, cosa que pues no, pues nunca antes me hubiera gustado, ¿verdad? Tener que disculparme. Ahora procuro hacerlo de inmediato, y estar más atenta a los demás. Ayer, en medio de toda la bola de mi familia, uno de mis hijos decía que le dolía la espalda. Y bueno, a mí me toca atender a un montón de hijos y nietos y lo hago con gusto, pero tuve la fortuna que ya en la noche, al hacer mi examen de conciencia, me acordé que este hijo había dicho lo de ese dolor de espalda. Y, y mi poder superior me permitió ir, ya que se habían ido todo el mundo, ya nada más quedábamos 3 en casa. Me permitió ir con él y decirle: ¿cómo sigues de la espalda? Me sentí tan contenta, amigos,
porque esto habría sido para mí una falla, una omisión en mi egoísmo, porque aunque sí estuve atenta a todos los demás, este, pues principalmente con quienes vivo, es con a quienes más me debo, ¿no? Así lo siento, y más me debo porque, pues por el amor principalmente. Entonces, el libro es tan generoso que nos ofrece en una de sus páginas las preguntas necesarias para en la noche dedicar unos segundos, unos minutos a hacer esta revisión, esta evaluación de nuestro día. Entonces, compañeros, pues ya en la noche no es difícil hacerme estas preguntas, ¿no? Sin embargo, me las he de hacer amorosamente, no como aquella que fui tan exigente conmigo misma y más aún con los demás. Ahora es con comprensión, con un vivo deseo pues de enmienda, es decir, de no volver a hacer lo mismo todo el tiempo, con con un vivo deseo pues de ser una mejor persona para servir y para hacer felices a los que viven conmigo, ¿no? Y que son a quienes más amo. Ese dolor del alma, ese movimiento del alma, tal vez en mi caso y en mi experiencia personal se deba a que con esas acciones de a poquito voy empañando o rompiendo la amistad con Dios, con mi poder superior. Y lo ideal pues sería que el reconocimiento de estas fallas pudieran decirse cara a cara, cada uno dentro de su credo o o de su forma de llevar a cabo este ejercicio, ¿no? Pero es decir, atreverlo a decir con toda honestidad, pues fallé en esto y, y decirlo todo, no guardarme nada, y sobre todo con este deseo de corregir y nunca más volver a cometer estas fallas. Entonces en la noche me he de preguntar, como dice aquí en el libro, hoy, ¿estuviste, Leti, resentida? ¿Fuiste egoísta? ¿Tuviste falta de sinceridad? ¿Tuviste miedo? ¿Le debes a alguien una disculpa? Y me he acostumbrado a hablarme con cariño, con compañeros. Me digo, a ver, Leti, ¿has retenido algo que debiste haber hablado inmediatamente con otra persona? Em, ¿Fui bondadosa y afectuosa con todos? ¿Qué cosa hubiera podido hacer mejor? ¿Estuve pensando la mayor parte del tiempo en mí misma nada más? ¿O pude pensar en lo que podría hacer por otros, en lo que podría aportar al curso de la vida? Y a veces eso que puedo aportar es mi silencio, compañeros, mi estarme quieta, observar y escuchar, cosa que antes no hacía. Entonces, de esta manera, al hacerlo con sincero deseo de mejora y de estar al servicio de los demás, este paso 10 va dando frutos poco a poco. Bueno, pues hasta aquí lo que les puedo compartir del paso 10. Y luego pues sigue el paso 11, que dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla, para cumplir eso que a lo mejor yo no quiero, pero que si es voluntad de Dios, pues es para mi bien. Entonces, aquí sí que hay que dedicar el tiempo, aunque sea unos ratos. En mi caso, pues todo el día. Siempre me estoy acordando con frecuencia, agradeciendo, y eso para mí es una oración, un continuo estar en una sintonía de gratitud. Desde el momento en que me despierto, cuando empiezo a escuchar los primeros trinos, cuando, pues ahora que he estado resguardada en casa por mi salud, pues puedo despertar un poco más tarde y mucho más descansada. Y ya desde ahí todo es
agradecer, agradecer, agradecer ese plato abstinente que me sirvo y todos los alimentos que preparo para todos los demás. Todo es motivo de gratitud. Para mí ahí está la oración. Y también he podido ver que hay oración activa, porque no todas las personas somos como para estarnos ahí unos 15, 20 minutos haciendo la oración, sino que llevando a cabo ciertas actividades al servicio de otros, pues eso es oración. Si en ese momento me pongo en presencia de este poder superior y ofrezco algunos servicios y quedan hechos de distinta manera. Igualmente la meditación, ¿no? La meditación a lo mejor en lo que estoy haciendo las cosas, tal vez me detenga un momento si es que veo algo o recuerdo algo que me mueva a esa gratitud, a ese amor para con mi poder superior. Y este estar en contacto consciente sí requiere de, pues, en mi caso, es que tengo que hablar de mí, de un reconocimiento hacia eso tan grande, tan superior a mí que me concede todo. Por lo tanto, me lleva a quererlo con mi voluntad y con mi afectividad. Entonces empieza a haber una relación estrecha con este poder superior que tanto me ayuda y que muchas veces me detiene cuando por casualidad, en un descuido, tal vez quiera comerme una cosa que no es para mí, o no lo quiera, sino que me distraje y casi le doy la probada. No, eso no es para mí, ¿no? O cuando sí lo quiero, deténme poder superior con tus fuerzas, que yo no las tengo y ya no me lo comí. Entonces, así es como voy avanzando cada día y este programa me enseñó un gran respeto a todas las formas de creer o no creer en un poder superior, al camino que cada uno requiere para encontrarlo, al esfuerzo personal, si es que durante su vida no hubo esta experiencia de sentirnos verdaderamente pequeños ante algo mucho más grande y sobre todo el ir aceptando su voluntad. Situación que no es nada fácil, pero es muy descansado, compañeros. Para mí, de las experiencias fuertes que tuve con el programa en torno a este paso número 11, fue sentir un descanso, porque si acaso yo tenía una preocupación, de verdad decir, pues te lo dejo en tus manos. Tú eres mi guía, tú sabes por dónde me llevas. En un momento sí pude sentir cómo, pues no era mi problema ya. O sea, sí tengo que ir viendo cómo tal vez, pero ya no es algo que vaya a solucionar yo. No es, aquellos problemas no es algo sobre lo que yo tenga un control. En realidad las cosas se van dando. Entonces tuve esa experiencia de sentir un descanso y un alivio porque ya los problemas no eran míos, ya estaban puestos en manos de alguien más. Y aquí en el libro nos dice que al pensar en al empezar, ¿no? Nuestro día, a veces nos encontramos indecisos, pero podemos determinar el curso a seguir si le pedimos a Dios inspiración en la mañana. Y sí que hay días en que dice uno, ¿cómo le iré a hacer? ¿Quién sabe? Pero si yo digo, poder superior, o mi Dios, concédeme inspiración, tan solo una idea intuitiva o una decisión. A veces ahí están las respuestas, pero al estar apurada o como antes que solo me levantaba para correr a ver qué me comía, pues ni tiempo de escuchar, de sentir, de poder palpar dentro de mí un hacia dónde, un cómo, ¿no? Entonces, dice en el libro, procuramos estar tranquilos, respiramos en vez de comer y tomar las cosas con calma. Ya no batallamos, así tal cual lo he podido vivir y experimentar. Y así es, compañeros, como este paso 11 en nuestras vidas de la oración y de la meditación, pues poco a poco van haciendo que esas corazonadas sean una inspiración real que uno puede palpar y sentir como cierta y verdadera, pero no por ello
hemos de andar solos, así como chivo desbocado, sino siempre recurrir a ese consejo de la madrina, del sacerdote, de tu guía espiritual, siempre hablar las cosas con alguien más. Ahí está la clave. Yo cometí muchas tonterías, compañeros, muchas a lo largo de mi vida por mi soberbia y por no pedir, en mi soberbia no pedir consejo, ¿no? Sino yo tomar mis decisiones y me decía a mí misma, pues al fin qué, no tengo ni a quién rendirle cuentas. Ándale, pues cometí fallas que sí me costaron muy caras, pero que hoy, pues no importa, compañeros, porque ya estamos aquí y porque ya sabemos cómo avanzar de forma distinta, de forma más segura y más feliz por esta aventura de la vida y por este camino de nuestra abstinencia, nuestra recuperación a la salud y sobre todo en este estar cada vez más aptos para pasar el mensaje. Luego dice que no pidamos en nuestra oración únicamente para nosotros, por nuestros propios fines egoístas. Yo he aprendido y ahora me sale muy natural que cuando pido por alguna situación, pido, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Los que son más jóvenes, tenemos cuatro, mi esposo y yo, pero por los hijos jóvenes, ¿no? Entonces yo no digo, ay, por mi hijo joven, sino por todos los jóvenes del mundo, porque cuántas situaciones hay, compañeros, cuántas familias que están siendo pues cultivo de adicciones, desafortunadamente, ¿no? Y que en mi familia pues lo fue también en su momento cuando estuve yo más enferma, provocando situaciones difíciles en mis hijos y para mis hijos. Entonces hoy no pido únicamente por ellos específicamente, sino por todos los muchachos del mundo, los jóvenes que con tanta ilusión empiezan la vida para que muy pronto, muy pronto encuentren estas experiencias como nosotros que estamos aquí en este grupo, ¿verdad? Que tenemos todo a la mano para ser felices, para vivir mejor y para prevenir en muchos otros muchos sufrimientos que podrían evitarse si se recurre a tiempo a todo esto, ¿no? Entonces, yo sí pido por mí, por supuesto. Sí, claro que tengo que pedir por mí. Sin embargo, sin aferrarme a ideas que yo crea que lo que pido es lo bueno, ¿no? A veces el poder superior dice sí y a veces el poder superior dice no y hágase su voluntad, aunque me duela, aunque me cueste, aunque a lo mejor no lo comprenda, pero siempre con ese deseo de que mi voluntad se una a la suya y seguir adelante. Hace poco platicábamos con compañeros del grupo 10 precisamente eso, ¿no? Como si mi poder superior me concediera quitarle lo trágico a todo, ¿no? Y aceptar la vida como viene, porque pues no es fácil la vida, no es nada fácil, pero la hago peor cuando yo hago un drama y un escándalo de cualquier cosa, o a lo mejor de cosas fuertes, pero ¿qué me gano? Es la gran realidad todo lo que pasa y pues aquí, pues listos para lo que sea, con la mejor disposición. Esto es lo que me permite llegar al paso 12 para dar siempre un servicio a los demás, que es un servicio que me va a redituar muchísimo porque es lo que me va a mantener sobria y con sano juicio. Dice este paso 12, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Es una belleza porque está garantizada una vida útil y feliz si llevamos a cabo este paso 12 de servicio. Me encantaría pensar que es de prevención, como les decía en muchos casos. Yo soy maestra y estoy en contacto con muchos niños chiquitos en quienes a veces ya se ve ese sufrimiento. Hay niños muy chiquitos, he visto que ya comen compulsivamente y ahí hay mucho sufrimiento, porque como yo hice en muchos momentos, quise llenar mi soledad, mi miedo, mi tristeza, mi desesperanza, mi angustia, mis celos, mi ira y todo comiendo.
y yo sentía sedar todas estas emociones o aún las positivas, ¿no? Sentía acompañar mis emociones positivas festejando con el placer de la comida. Incluso yo decía, pues si es mi único placer, déjenme comer a gusto, ¿no? No, compañeros, nada se parece a los placeres que este programa me ha permitido conocer. Entonces, este paso 12, el del servicio, encierra todo, desde el paso 1, porque cuando yo me admito una persona enferma, adicta a la harina y al azúcar, al comer compulsiva y constantemente, yo desde ahí ya empiezo a hacer un servicio, porque a lo mejor a otro no le va a dar pena decir, ah, pues yo también, y así ya somos dos, y de repente se acerca uno más. A veces no es fácil ser de atracción porque poco se comprende de repente o poco se considera. En estos días me decían aquí los míos, pues ¿cuánto tiempo llevas? No puede ser. Y a mí se me hace ahorita, solo por hoy, en estas 24 horas, algo tan natural, algo tan concedido de lo alto para mí, que cuido en este día y solo por hoy como el adorno más precioso que pueda tener esta abstinencia, como una joya, como una perla, como un regalo de vida para los demás. Gracias, compañeros, muchas gracias por estar aquí, por su paciencia al escucharme. Es lo que les he podido compartir de estos 3 pasos y pues adelante con muchas ganas de vivirlos y de ejercitarlos. Cada día es una oportunidad más para decir, a ver hoy cómo me va con mi 11, a ver hoy cómo me va con mi paso 10. Y así vamos, cada día una aventura de recuperación. Hasta pronto, un abrazo para todos. Con esto paso.